profesor, les habla Jorge Álvarez de Sentinel Drone. Hago este video para explicarles el proceso para la inscripción de piloto y dron en la base de datos de la Aeronáutica Civil. Entonces voy a explicarles cómo es el proceso y cada uno de los detalles. Para iniciar, nos dirigimos a la página de la Aeronáutica Civil. Vamos en la opción de proveedor de servicios, después nos dirigimos a sistema de aeronaves pilotadas a distancia, Airbus drones. ¿Cómo podemos verificar dónde se encuentran los explotadores registrados? Aquí en la primera opción aparece explotadores registrados. Ustedes le dan clic y les abre un PDF. Y aquí está toda la reglamentación, la póliza, video de drones, el formato de inscripción de UAS y bueno, y otros detalles sobre los drones. Entonces damos clic en formato de inscripción UAS. Esperamos a que abra. Por ejemplo, está actualizada la fecha de enero de 2022, entonces lo que se debe realizar es tal cual como dice aquí en el formato. Detallamos los datos de la fecha de solicitud, nombre de solicitante, documento, dirección, teléfono, todos estos datos, marca, número de serie, modelo. Esos datos de marca, número de serie están en la parte interior del dron. Cuando ustedes le destapan y le quitan la batería, ahí les aparece la marca y el número de serie, pero igualmente pues también en la factura. Pero ese es el dato que se necesita. Incluso cuando ustedes hacen la solicitud, deben tomarle una foto a la parte interior del dron, donde está esa parte donde dicen esos datos, y también se incluye en el correo para hacer la solicitud. Entonces acá, marca, número de serie y modelo. Un ejemplo, marca Mavic, modelo Mavic Air 2, número de serie. El número de serie es el número que está cuando ustedes le quitan la batería y ahí están los datos del número de serie. Ahí ustedes, hay información anexa, detalla que necesita una copia de la factura, documento similar donde se acredite la propiedad del producto del equipo a inscribir. La fotografía que les estaba comentando, el número de serie del equipo a inscribir y la placa con datos del propietario. Esta placa de datos del propietario, la verdad nosotros ya hemos realizado solicitudes de inscripción a la Aeronáutica Civil y este dato es nuevo. Es una placa que ustedes pueden mandar a fabricar en algunas tiendas que tienen nombre, los datos del propietario y se les ponen en el dron, pero pues la verdad eso es algo innecesario. Creería que no se los van a solicitar en la solicitud para el registro. Entonces aquí esta es la forma en la cual se envía el correo electrónico, solamente cambiando estos datos. Todos estos datos son personales. Aquí están la información del equipo a inscribir, los mismos datos de arriba, información de los operadores a inscribir. Por ejemplo, si ese mismo equipo lo utilizan varios operadores, entonces aquí poner el nombre del primer operador, nombre del segundo operador, nombre del tercer operador. Si es una empresa, aquí marca, número de serie, modelo, dependiendo de la cantidad de drones a inscribir. Y mismo la factura, número de serie, la información técnica. Todos estos datos se los solicitan al momento de inscribir el dron. Información técnica de los UAS, el estado, país de fabricación, marca o nombre de fabricante, ensamblador, modelo, número de serie, color de la aeronave, número de motores. Si ustedes tienen dudas sobre todos estos datos, o bueno, ustedes creen que son una gran cantidad de datos que no saben dónde encontrarlos, ustedes pueden buscar en Google. Yo busqué el Mavic Air 2 y me dirijo a la página de especificaciones de DJI, la página oficial del Mavic Air 2, donde tienen todos los datos del dron. Aquí está el peso, el tamaño, la distancia de forma diagonal,
la velocidad de ascenso, la velocidad de descenso, la altura máxima que soporta el dron. Todos estos datos pues son los datos de especificaciones del dron. Incluso pues son datos importantes para el momento de que ustedes realicen algún vuelo, tener en cuenta, porque por ejemplo pues las ráfagas de viento que no afecten y demás cosas. Y aquí mismo están esos datos, los datos que le están solicitando para la inscripción de la aeronáutica civil. Entonces, como les expliqué, buscan, no sé, la referencia de su dron, por ejemplo Mavic 3 Pro, Mavic Mini 2, lo buscan y ahí en especificaciones sobre la misma página del dron, es decir, en este caso estamos hablando de la marca de DJI, se dirigen ahí y ahí les aparece toda la información. Listo, continuamos viendo el formato. Como les digo, toda la información. También se adjunta la copia del documento de identificación del explotador, la copia del documento de identificación, certificado del curso operador UAS. Es decir, para ustedes inscribirse e inscribir su dron ante la base de datos de la aeronáutica civil, ustedes debieron haber hecho previamente un curso certificado de operador UAS, ya sea con cualquier academia, pero esa academia que obviamente esté avalada y permita la certificación por parte de la aeronáutica civil. Tienen que ser pilotos certificados para poder realizar el proceso. Y aquí pues se le da la descripción clara del uso que se le dará a los equipos. A continuación voy a mostrarles un ejemplo de cómo es una solicitud. Aquí pueden ver una de las solicitudes de inscripción de operador y dron que hemos realizado ante la aeronáutica civil. Nosotros también realizamos las solicitudes cuando en algún momento algún cliente lo requiere o lo solicita. Entonces aquí, como pueden ver, nombre completo de la persona, número de identificación, dirección, notificación, todos esos datos que son de la persona. Aquí está la copia, que obviamente eso está adjunto, para eso nosotros ponemos aquí adjunto. Declaración del país, bueno, todos los datos del dron, aquí están. La copia de la cédula, de ciudadanía, de extranjería, pasaporte, todos estos datos, descripción clara de las actividades que realizará. Eso como les expliqué va en formato, y aquí están todos los adjuntos. Aquí está una foto, certificado de piloto de dron, la cédula y el certificado de compra de la aeronave. Entonces son estos datos que se envían al siguiente correo: atención al ciudadano @aerocivil.gov.co. Ellos les responden con un número de caso. Ese número de caso, pues, de acuerdo a nuestra experiencia, el tiempo que a ustedes se les demora en dar una respuesta a la aeronáutica civil, o sea, primero les dan la respuesta con el número de caso, pero después la respuesta será cuando les digan que ya se encuentran inscritos en la base de datos de la aeronáutica civil. Aproximadamente son unos 5 días. Y ustedes, lo que les decía, para confirmar que eso es así, se dirigen acá, proveedor de servicios, sistema de aeronaves tripuladas a distancia, y aquí en explotadores registrados. Entonces ahí les abre un PDF, ahí les muestra la base de datos de explotadores, operadores y equipos UAS hasta el 8 de noviembre del 2022. Y se busca, por ejemplo, me voy a buscar a mí. Estoy listo, clase B, DJI Mavic, ahí están los datos. Y listo, ese es el proceso. Eso es todo por la explicación de la inscripción de piloto y dron en la base de datos de la aeronáutica civil. Espero les haya gustado el video. Les invito a que se suscriban a nuestras redes sociales, a que nos sigan en las redes sociales, se suscriban en el canal de YouTube y vean los demás videos que ofrecemos, los servicios que ofrecemos, y cualquier cosa nos contactan. Que tengan muy buen día.